el contenido del curso y revisaremos más o menos si hay dudas o algo sobre eso. ¿Ok? ¿Quién soy? Bueno, mucho gusto, Ana Muñoz. He trabajado en la industria y en la academia. Mis áreas de investigación son representación del conocimiento a través de la información y los datos, convirtiéndola en conocimiento de calidad. Y por eso hablamos de gobernanza de datos, que es calidad. He trabajado en desarrollo de sistemas de información, como en el área industrial, en el desarrollo y gestión de sistemas operativos, en desarrollo de sistemas de información, en modelado organizacional y de negocio, y tengo experiencia como profesor desde hace 25 años. Aquí yo les muestro, esto está también en la plataforma, en el Moodle, una ruta de aprendizaje, donde esa ruta va mostrando para cada una de las clases, de los tiempos que tenemos, los temas que vamos a tratar y los recursos que se tienen, los contenidos, los objetivos de aprendizaje y el tema de qué trata. Entonces tenemos el tema 1 es la gobernanza de datos y conceptos generales, donde tenemos la descripción del curso, el plan de contenidos, la gobernanza de datos, el programa de gobernanza de datos y un ejemplo de programa de gobernanza de datos. Allí hay este video que estamos grabando de la presentación del curso. Van a encontrar un video de gobernanza de datos y otro video sobre el programa de gobernanza de datos, así como el ejemplo, un ejemplo de la vida real de cómo crear un programa de gobernanza. Y adicionalmente, yo les voy colocando aquí en los recursos, si tienen que revisar presentaciones que no están en video, pero son presentaciones como de respaldo a lo que hay allí. ¿Ok? En la segunda clase se habla de el ciclo de vida de la gobernanza de datos, donde se muestra cómo desarrollar, cómo revisar, cómo es la metodología para desarrollar un programa de gobernanza de datos y cómo se respalda a través de qué, de medición de madurez de la calidad de datos. Luego, la madurez de la calidad de datos es que tú estudias a la organización y defines en qué momento, desde ayudándose con un modelo de calidad que allí van a tener, qué momento de los datos, en qué momento de la organización se encuentra con los datos y luego establecer unos puntos de medición y luego, después que se crea el programa y se comienza a funcionar, esos estándares que se están midiendo, esos KPI o esos variables que se usan, cómo van avanzando y que eso esté relacionado con lo que persiguen las metas del negocio. Luego de eso viene la clase 3, que vamos a ver lo que son los marcos de referencia para la gobernanza de datos, utilizando el contexto de DAMA, que es la gestión de datos, un grupo de gestión de datos, y es un estándar que es el más utilizado para la gobernanza. Y luego hay unas presentaciones sobre la gobernanza y ciencia de datos, cómo es y cómo utilizar la ética de los datos. Entonces, en general, aquí está todo el recorrido del curso y las referencias que están aquí que se pueden utilizar. Allí les subí algunas referencias adicionales. Está el DAMA, que lo conseguí en Google Academic y Scholar también, pero es un PDF que lo pueden revisar y es más o menos lo que es el DAM. El del John Ladley, que es otro, que es este sí es un libro que tendrían que buscar a ver si está, creo que está en la biblioteca de la universidad. ¿Ok? ¿Cómo serán las evaluaciones? Las evaluaciones hay dos evaluaciones. Una que es una lectura, es un cuestionario que se les hace, les dejé allí un artículo de lo que es la gobernanza de datos en la unión de unas instituciones de educación superior, cómo hacen ellos se unen y cómo hacen la gobernanza de datos. Ese artículo lo leen
y el sábado 13 hay un cuestionario sobre el artículo que pregunta del contenido del artículo. Son preguntas de selección y van a responderlas. Son 10 preguntas y lo responden durante todo el día, pero tienen una sola vez la oportunidad. Desde las 12:05 de la mañana del sábado hasta 5 minutos para las 12 de la noche del sábado. En la siguiente evaluación es 70%, que es, es grupal, es un caso de estudio con un video donde van a desarrollar un programa de gobernanza de datos, que eso lo van a hacer en grupos. No sé si ustedes tienen armados grupos establecidos de otros cursos o si lo quieren establecer ustedes aquí. Normalmente pues les pido que sean grupos de 3, eso lo definen ustedes, ahorita hablamos de eso, y sería para entregarlo con un informe y un video explicando el resultado de ese programa para el domingo 21 de agosto. En la plataforma se encuentra una pauta para cómo desarrollar ese caso. Y el ejemplo. ¿Qué le pasa a este? Ajá, Carlos Alberto, veo que levantaron la mano. ¿Van a preguntar algo? Sí, hemos venido trabajando en grupos de 4. ¿Hay alguna posibilidad que sean grupos de 4 para no Sí, tener no, que no tengo rearmar problema. grupos? Sí, Ok, sí, no hay gracias. problema. Como ustedes vengan trabajando, no hay problema. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay otro que alzó la mano? ¿No? Ok. No, era el símbolo de aprobación. Gracias Ah, por lo de permitirnos hacer de 4. sí, no, no hay problema. Como ustedes vengan trabajando. Bueno, aquí están las referencias y luego les explico cómo será el desarrollo del módulo, que en el iCampus encuentran el contenido. La guía del curso es la ruta de aprendizaje que les acabo de mostrar. Esto era por si acaso lo leían, deben revisar el contenido de la unidad 1 antes del día miércoles. O sea, antes de cada día de clase ustedes ya tienen abierto todo, de manera que pueden revisar el contenido de todo el curso y lo que hay. Y las clases presenciales son los días establecidos, que son hoy miércoles 10, el viernes de 6 a 8, el miércoles este viernes y el siguiente miércoles porque el lunes es feriado. ¿Ok? Estaremos de 6 a 8 o de 18 a 20, de manera que podamos aclarar dudas, todas las cosas que tengan y no tengamos que revisar la teoría que está hecha porque ya está mostrado tanto en el video como en lo que está allí, de manera que sea aprender haciendo, de manera que traigan las dudas de lo que están trabajando alrededor de lo que se está desarrollando, el caso de estudio y la lectura en caso que tengan dudas. ¿Ok? Y luego les di aquí una introducción a lo que es el trabajo colaborativo, de cuando están trabajando en equipo, y yo ya veo que ustedes son expertos en eso, y cómo hacer que sea interdependencia positiva, de manera que se establezcan metas claras, se premian los logros puntuales y los logros grupales, de manera que todo el mundo trabaja, pero ya aquí yo creo que esto ni lo tengo que decir porque es toda gente muy interesada y que está dedicada en su trabajo, pues. Y en la siguiente es una metodología de Edward de Bono, de lo que trata es de el pensamiento creativo. Es un método cuando uno quiere trabajar en equipo y cómo fomentar el pensamiento creativo a través de los 6 sombreros del pensamiento, que representan, a través de los colores de los sombreros, representan un papel y permite obtener resultados de una manera más efectiva. Entonces muestra el blanco, que todos en una reunión cuando se está tratando de hacer planificación, creación y todo eso de trabajo en equipo para obtener resultados, pues el sombrero blanco se los ponen todos los integrantes del equipo, de manera que en ese momento se trata de información pura, que es los datos que están. Esto es un objetivo de que el 30%, aquí están estos datos que tenemos. El azul es el director que está en este momento cuando nos ponemos el sombrero azul, es cuando hacemos planificación y todos, entonces planificamos lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. El negro, que es el sombrero que le dicen el abogado del diablo, es cuando estamos estableciendo, buscando alguna meta que conseguir o alguna planificación, tenemos que pensar cuáles son las posibilidades de que no funcione. Y el rojo es
yo supongo, sin ningún, el negro es porque no va a funcionar, pero con argumentos claros. Y el rojo es qué va a funcionar o qué no va a funcionar, pero por instinto, sin ningún tipo de pensamiento establecido. El verde y el amarillo son pensamiento optimista y creativo. Generalmente uno se pone esos sombreros pues para el momento de crear, de agregar conocimiento, de hacer creativo en esto. Entonces, este tipo de metodología ayuda a que nos obtener en corto tiempo y un tiempo establecido, obtener resultados cuando se quiere hacer cosas creativas. Entonces, bueno, y acá les doy la bienvenida al curso en lo que es la gobernanza de datos. Ahora, no sé si ustedes tienen preguntas, consultas de lo que han visto, de lo que es la gobernanza. Ya vieron la primera parte donde ven lo que es la gobernanza, de qué se trata. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? O primero de cómo se van a organizar. Ya estamos establecidos que son 4 personas por grupo. Entonces sí quisiera que alguno me enviara el listado de los grupos y quiénes son los integrantes. ¿Sí? ¿Los escucho? Carmen, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, Ajá. no sé si quieres la lista ahora, No, como bueno. o se lo mandamos por No correo, no sé. exacto, me la mandan después, una vez que ustedes lo tengan, porque no tengo quiénes son los que van a hacer para el grupo. Ok. Ajá. Con respecto al desempeño del curso, no sé si ya lo recorrieron en el Moodle o hace falta que lo veamos. ¿Quieren que lo revisemos? Sí, por favor. Vamos a revisarlo. Déjenme cerrar esto aquí. Ya va, disculpen, que es que esto... Ok, ahora sí, discúlpenme. Ajá. Este es un ejemplo que les traje acá para ciencia de datos que se ha hecho. Y ahora les voy a mostrar acá el módulo. Ajá. Lo están viendo, ¿cierto? Voy a cambiar mi rol a estudiante para verlo como lo verían ustedes. ¿Okay? Ustedes van a encontrar en el módulo de ciencia de datos, aquí está, van a encontrar ahí una parte de avisos. Está la presentación del módulo, que es lo que les acabo de presentar. Está la ruta de aprendizaje, que la vimos acá. Y está el contenido y el programa que lo pueden bajar. Aquí en referencias van a encontrar una lista de archivos con algunas de las referencias que tienen y soporte al desarrollo, como por ejemplo la matriz RACI, que es para cómo asignar responsabilidades. Está la guía DAMA, que es de gobernanza. Están 2 artículos que muestran algunas maneras de cómo usar la gobernanza de datos en el área de inteligencia artificial, que me parecieron unas lecturas bien interesantes. ¿Ok? Eso en cuanto a referencias. Luego está en el tema 1, van a ver aquí que van a estar las presentaciones, como son la gobernanza de datos y todos los conceptos generales, y del programa de gobernanza de datos que se hace. Y además como respaldo está el modelo de negocio de Hostelguard. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer un recorrido con eso para que entonces tengamos. Luego en el tema 2 está el ciclo, y aquí están los videos, no sé si ya los vieron, están 3 videos de lo que es la gobernanza de datos, el programa de gobernanza de datos y los ejemplos del programa de un ejemplo. Este es un ejemplo y ahorita les traje otro que les quería mostrar. Luego en el ciclo 2 de vida de gobernanza de datos están las presentaciones. Este módulo no tiene videos y
está un respaldo, que es el modelo de madurez para la gobernanza de datos. Luego aquí, en el tema 3, están las presentaciones de lo que es los marcos de referencia de la gobernanza de datos, está el contexto DAMA, la gobernanza de datos desde cómo lo enfoca el contexto DAMA, está la gobernanza de datos y ciencia de datos, que es lo que tiene que ver con Big Data y ciencia de datos, está como respaldo el manejo ético de los datos y la seguridad de los datos, que generalmente es lo que más se ve para hacer la calidad y seguridad. ¿Ok? Está el plan de evaluación y aquí tienen la primera evaluación que todavía no se abre, sino que se abre el 13 de agosto. ¿Ok? Ese es un cuestionario que se les va a abrir el día y entran ustedes a hacer el cuestionario, a resolver el cuestionario y una vez que entren lo tienen que resolver porque si se salen ya perdieron, no tienen la oportunidad, o sea, de manera que sepan que está allí. ¿Ok? Que va todo el ¿Cuál día. es la lectura, perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es la lectura para esa evaluación? Esa lectura está aquí, en el tema 1. Artículo a revisar, está la lectura que van a tener, que es, aquí está, gobernanza de datos, un desafío en la unión de instituciones que colaboran en países desarrollados. O sea, cómo hicieron eso y todo eso. ¿Ok? Eso se encuentra aquí en el tema 1 porque es el alcance de la primera parte, ¿sí? Ahí lo tiene, inclusive en la ruta de aprendizaje lo van a tener allí. Aquí tienen lo que tienen que hacer, cada uno de los recursos que van a utilizar y las actividades que tienen que hacer están acá. ¿Sí? Ustedes se pueden guiar por acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No hay pregunta. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de lo que es la... Mini ¿Aló? pregunta. Ajá, Sí. sí. ¿Cuál sería como el tiempo estimado en la resolución del cuestionario? Digamos? Porque va a estar disponible todo el día, pero la Está idea es leer el documento primero y después, una vez bien leído y entendido, ahí recién entrar al cuestionario y va a tener una oportunidad para responder las preguntas. Exactamente. Ustedes lo pueden ir resolviendo desde ya. Pueden empezar a leer, ver y entender y tener allí el cuestionario para el sábado. Ah, ya. O sea, bueno, sí, ese día, una vez bien leído, uno ve el cuestionario, pero como dijo, uno no puede, obviamente, o sea, se tiene una oportunidad para mirar. ¿Sí? Sí, y pueden tener el cuestionario en la mano. O sea, lo que ustedes quieran, todos los recursos. La idea es como empaparse, la idea del cuestionario es como empaparse en los términos que se está hablando de la gobernanza de datos. Ya. Es eso. Y entenderlo a través de un ejemplo como lo tienen allí. Es el usar. La gobernanza de datos es como aquí les traigo un ejemplo, ¿no? La gobernanza de datos es como un proyecto de una organización que quiere mejorar algo que está mal. Y la empresa, la organización quiere, se gobierna, se desempeña a través de sus datos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Voy a darles, por ejemplo, aquí, voy a mostrarle un curso. No sé si ustedes, alguno revisó ya el otro ejemplo o no lo han revisado. No, yo no por lo menos. Ajá. Este es otro ejemplo que les traje para esta vez, ¿no? Por ejemplo, se quiere crear, aquí el caso de negocio que se está planteando es que se quiere crear, o sea, ¿qué pasa? Se está hablando de organizaciones que son guiadas por los datos. Entonces, generalmente, ¿qué datos voy a gobernar? Porque no puedo tomar toda la organización. Siempre tengo proceso de negocio. El proceso de negocio se maneja con cada uno de los datos y tomo los datos importantes que afectan el alcance de las metas de la organización. Entonces, se quiere crear, por ejemplo, se quiere crear un laboratorio de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Machine Learning y modelado matemático para comprender la estructura, el funcionamiento y los mecanismos y las dinámicas de los océanos y su papel en la regulación y el mantenimiento de la biosfera, por ejemplo. Entonces, aquí, este reto es que hay que acceder a datos abiertos disponibles, fuentes de datos abiertos disponibles que sean coherentes y sólidos para que se puedan utilizar y que esos modelos que surjan de allí sean reales y sean estables y confiables. ¿Ok?
Entonces, hay que mantener un orden en la gestión de fuentes de datos, por ejemplo. Entonces, la recopilación de las fuentes de datos se realiza en un data lake. Entonces, ¿cómo se define el caso de negocio? Lo primero que hay que hacer es definir un caso de negocio. Ok, queremos tener la calidad en la gestión del data lake para la gestión de las fuentes de datos. ¿Cuál es el objetivo? Organizar y definir el ciclo de vida de los datos a gobernar en el data lake. ¿Cómo voy a mantener yo eso para lo que voy a tomar? ¿Qué dato? El caso de negocio, el dato como un activo de una organización significa que es el dato, tiene un valor. Si yo tengo los datos malos, yo gasto dinero en pagarle a todos los científicos de datos, ingenieros de datos, todos los tecnologías, en mantener un data lake y lo que cueste mantener un data lake. Y si los modelos que surgen de allí no son confiables, pues todo ese dinero se pierde. Entonces no se alcanza. Por ejemplo, esa es una manera de cómo medirlo, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? Bueno, experimentos, identificación de actividades de usuario. El artefacto de gestión de datos que se va a gobernar son los experimentos, los usuarios, el ciclo de vida del experimento y los modelos y algoritmos. Entonces, ¿qué puntos de contacto va a tener? Arquitectura y modelo de datos, proceso de gobernanza de datos y estándares, aseguramiento de la calidad y seguridad de los datos y ciclo de vida de los experimentos, por ejemplo. Entonces, bueno, se planteó una arquitectura de datos que usa las ontologías. Esta es una manera de plantearlos. Hay distintas maneras, no necesariamente tiene que tener una arquitectura así grande, pero esta se planteó de esa manera donde dice que la gobernanza de datos tiene todos unos ciclos de planificación, organización y operación, que hay una gestión de ciclo de vida del dato que se hace a través de la arquitectura de datos y el modelado y diseño de los datos, la planificación y el diseño de ese ciclo de vida. Se mantiene el ciclo de vida a través de los almacenamientos y, perdón, ¿alguien entró? ¿Alguien dijo algo? Disculpe. Ya voy. Ok. Y, perdón. Disculpe. Y el uso y la mejora de los datos, los elementos que importan que están allí. En este caso es esa arquitectura. Y las actividades claves de los datos van a ser la gestión de calidad del dato, la gestión de metadatas y la gestión de los riesgos que surgen con los datos. ¿Okay? Y todo eso se modela a través de la ontología, que es una manera de modelar. Entonces, el programa de gobernanza de datos se establece a través de ¿qué? Definir cuáles son los datos que voy a gobernar. Entonces, identifico los datos que voy a gobernar, los que están en los experimentos de usuario y de ciclo de vida del experimento. Defino las reglas sobre los datos más importantes a utilizar, lo que se debe validar para cada uno de ellos. ¿Qué funciones y responsabilidades hay? ¿Quién se encarga de qué? Porque es un trabajo colaborativo entre todos. O sea, la gobernanza de datos no es solamente de TI, es de todos los involucrados, tanto en la organización como en TI. En la organización significa en los procesos de negocio. Entonces, hay que definir quiénes son los responsables de qué, quién crea el dato, quién lo actualiza, quién lo borra, quién lo consulta. Entonces, todo eso es lo que se llama las funciones y responsabilidades. ¿Quién hace qué? Y se definen los roles. Entonces, al definir roles y responsabilidades, ok, el dato se trata como un activo. Si tú eres el que generas, el que cargas la fuente de datos, entonces tú eres el encargado generalmente se le llaman los gestores de datos. Entonces, hay gestores de datos tanto de TI como de negocios. ¿Okay? Y hay quienes crean, hay quienes usan los datos. Además de definir las responsabilidades y las funciones, se definen los parámetros de calidad. ¿Qué escala de calidad se tiene? ¿Qué modelo de calidad se va a tomar? Y cómo definir los procesos de supervisión de la calidad de datos y la gobernanza de los mismos. Y se arma el roadmap o la hoja de ruta del programa de gobernanza. O sea, ustedes lo que van a alcanzar a hacer es el programa de gobernanza de datos, porque eso se lleva y se empieza a implementar en la organización, asignándole los roles a la gente, estableciendo registros de actividades, estableciendo, por ejemplo, si no se tiene un gestor de datos maestros, por ejemplo, y se empiezan a registrar. O sea, dependiendo de la situación y del proyecto que se está planteando, hay distintas soluciones y se llega hasta allí. ¿Ok?
Luego de eso, aquí se estableció cuál era el modelo de negocio para ese dato. Aquí utilizamos el modelo de negocio de Osterwalder, que es un modelo que tiene una propuesta de valor en el centro, que es la gobernanza de datos, de lo que se quiere hacer, quiénes se benefician de esa gobernanza de datos y se identifican los usuarios, cómo nos comunicamos, a través de qué canales nos comunicamos con esos beneficiarios y cómo se despliega, cómo nos conectamos con ellos, y para que este programa de gobernanza de datos se dé, qué actividades tengo que hacer, qué recursos claves tengo que tener y quiénes son mis proveedores para que yo pueda alcanzar esto. Cuánto me cuesta y qué beneficios puedo tener con él. Entonces, este es el modelo Canvas, que allí el modelo de Osterwalder, que es un modelo de negocio que me permite identificar cómo decir, armar el contexto de mi programa de gobernanza de datos. ¿Okay? Allí tienen en la plataforma, tienen cómo se maneja el Osterwalder. Luego, generalmente se va a medir la calidad. Para medir la calidad, uno crea, por ejemplo, en este caso creamos, esta es una de las encuestas que creamos, ¿no? Para preguntarle, de acuerdo al tipo de usuario que es, si era el científico de datos, el ingeniero de datos, el arquitecto de datos o era el jefe de proyecto, ¿qué necesidades de procesamiento iba a tener? Porque esto era para analítica. ¿Qué dataset ellos sabían de qué sitios habían, si ellos tenían fuentes de datos o si eran datos externos, ¿no? Para identificar cuál es la fuente de datos externos. Y también identificaba a los clientes de negocios, si usted tiene algunos proveedores de datos, si eran datos abiertos o datos pagos en sitios que se tenían que identificar para poder ver. Este es un ejemplo de todas las cosas que eran. Era porque a lo que se refería era cómo nosotros hacíamos la calidad de datos alrededor de la cadena de valor cuando se hacía analítica y qué cosas, los pasos que tenían que hacer durante, o sea, para cada una de los pasos de la cadena de valor, del ciclo de vida del dato, perdón, qué procesos necesitaba hacer, de manera de identificar en qué momento y cuán importantes eran los datos. Una vez que se hace eso, se establece el criterio de evaluación. Entonces, con respecto a los principios de datos, al ciclo de vida de los datos y a los metadatos, porque se iba a hacer un sistema gestor de datos. Entonces, un sistema manejador de datos de metadatos. Entonces, qué objetivos iba a tener, cuáles eran los roles y responsabilidades, las políticas y los principios guía y la guía de cumplimiento. Entonces, esto es como, a través de estos criterios, de estos alcances, es que se define cómo van a ser cada uno de ellos y dónde se van a valorar. Entonces, este criterio de evaluación es un modelo de madurez de calidad que están establecidos, allí los van a tener, ustedes los van a ver y van a tomar el que se les haga más sencillo de comprender, que da unos criterios establecidos, ¿no? Por ejemplo, en general siguen el modelo de medición de madurez de la calidad, que allí está también una presentación donde van a tener ese modelo y lo van a tomar, y entonces él mide en qué nivel se encuentra de acuerdo a los datos como están. Entonces dice si está implementado, si está parcialmente implementado o totalmente implementado. No implementado, entonces uno le va estableciendo un puntaje y un peso, de manera que de acuerdo a lo que se tiene identificado, porque uno envía a través de la encuesta, nos da una primera posición en que se encuentra la organización. Ok, los datos están de esta manera. Y ya nos dice que nos ayuda a identificar cuáles son los datos que tenemos que medir. ¿Ok? Luego de eso se hace un diseño funcional de quiénes van a estar, si existe un comité de gobernanza de datos, un centro de excelencia, un gestor de datos, que le llaman los data stewardship, y los dueños de los datos. O sea, qué responsabilidades tienen y qué es lo que van a hacer. Una vez que se tiene definido eso, se obtiene la matriz RACI. Yo les dejé precisamente, este es un modelo, este es una plantilla que se las dejé allí. Esta la tomé y la tomé así que, entonces, uno para las distintas actividades que se tienen, quiénes son los responsables
quiénes son los responsables de que se haga, quiénes son consultados y quiénes son informados de lo que pasa en cada uno de ellos. De manera que entonces se establecen de acuerdo a las personas de qué actividades son ellos responsables, ¿no? Generalmente son data stewardship, yo le puse aquí esto como para que tuvieran una idea de cómo es, ¿ok? Una vez que se establece eso, entonces se definen los datos o conjuntos de datos a gobernar, ¿qué van a hacer? Hay que definir las políticas, en este caso, por ejemplo, era incrementar la disponibilidad y accesibilidad de los datasets sobre el océano para producir Smart Data. Eso es lo que en general se quiere. Creación y mantenimiento de glosario de términos entre diferentes dominios para integración de datasets. ¿Qué funciones? Modelar los elementos que conforman el laboratorio de datos inteligentes sobre el océano. ¿Y qué? Se va a crear un catálogo de datos inteligentes que soporte la integración de datasets y manejo de experimentos en el área de Machine Learning y modelado. Las métricas se establecieron, cantidad de datasets utilizados por experimento. Ajá, dime. Cristian Rodrigo Castillo, ajá, dime. Sí, hola profesora. Hola. Me quedó una duda. Ajá. Lo que pasa es que quería verificar quién es el responsable de clasificar a los datos, porque en este momento nosotros estamos regidos por una ley donde tenemos que identificar cuáles son los datos confidenciales, sensibles. Entonces, Exactamente. yo quería saber ahí dentro de ese marco, ¿quién es el que se hace responsable de eso? Porque hay muchos roles, y entonces aquí me imagino que cada uno, o sea, entre todos se entregan esa responsabilidad, pero Eso se asigna. realmente ¿quién es? ¿Ah? Eso se asigna. Los roles dependiendo de cómo se asigne de la organización, porque tiene que haber un comité de gobernanza de datos que generalmente está gente que pueda tomar decisiones. Que va a haber un centro de gobernanza o centro de excelencia, como se quiera llamar, donde es el que se encarga de hacer de interlocutor de todo esto. Eso lo da el DAMA, por ejemplo, pero se puede adaptar. Dependiendo de la organización, se van a definir quiénes son los roles y quiénes son los responsables, porque además tienen que cumplir, por ejemplo, el GDPR, que es la ley de responsabilidad de datos personales, que cómo tiene que ser. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Si hay estándares y entonces, ¿quién va a ser responsable? Se asigna dependiendo de la situación de la organización y cómo se haya establecido esas funciones. Para eso es parte de lo que se establece. Ya, muchas gracias. ¿Sí? No sé si quedó claro. Todavía tengo un poco, o sea, quisiera saber, bueno, ya entendí que a cualquier rol se le puede entregar la responsabilidad de clasificar la información. Cualquier rol dependiendo de las normas de la organización en que te encuentres. Ya, perfecto. Porque las normas de la organización las tiene que plantear y siempre en la gobernanza de datos tiene que haber una persona que tome decisiones de alto mando. Si no, la gobernanza de datos se queda en nada. En este caso, el científico de datos, ¿en qué estaría como en condiciones de tomar este tipo de rol, de tener una alta responsabilidad y tomar decisiones a ese nivel? En este caso, porque en el caso específico que estamos aquí, no era el científico de datos, era el que ejercía el rol de gerente de datos, de gobernanza de datos. Junto con el director del proyecto. El científico de datos es el dueño de datos, en este caso. Perfecto. Disculpe la pregunta un poco, quizás básica, que no me perdí del principio, pero bueno, esto está avanzado para una organización cualquiera, podría ser un privado, pero Sí. quizás también podría ser un ente estatal, ¿cierto? Sí, precisamente el otro ejemplo que les monté es un ejemplo que hicimos, una gobernanza de datos para una institución que hace revisión y control de la seguridad en las minas. Ya. Y ahí van a mostrar, ahí van a ver de mejor manera cómo fueron las responsabilidades establecidas. Y se establecieron en función del organigrama que ellos mismos tenían. Ya.
claro, yo, bueno, lo vi como otra perspectiva que, o sea, personalmente he trabajado con postulación a proyectos estatales del gobierno y de repente son temas, quizás los datos también, pero son sensibles en el sentido que pueden ser nuevas investigaciones o cosas de ese tipo y claro, quizás uno no quisiera que la persona que los vea, si es un ente estatal, también tenga algún conflicto de interés. Precisamente, todos esos Ah, qué estándares se diferencia. manejan ahí y se sabe quiénes son los responsables. Por ejemplo, ahí puede ser que sea auditoría o puede ser que sea, eso intervienen, porque pueden intervenir, porque ellos son los que vigilan o cada departamento del negocio, el dueño de negocio, que se llama la parte negocio, por ejemplo, va a tener distintas maneras de cómo lo va a gobernar. Si no terminamos esto y revisamos ese para que entonces veamos ese caso, ¿les parece? Ah, bueno, súper. Ok, entonces vimos aquí lo que es la calidad de fuente de datos, qué cantidad de datos se ha utilizado por experimentos, modelo de datos exitosos versus no exitosos, fuentes de datos más utilizadas, aquí fueron algunas de las medidas. Y entonces las tecnologías a utilizar para soportar la gobernanza de datos, no existe una sola, existen unas herramientas que lo que han hecho es plataformas que integran distintas herramientas y la gente lo que hace es que adapta o compra, accede a ciertas aplicaciones que le permiten hacer la gobernanza de sus datos porque depende de la necesidad de cada organización. Entonces, por ejemplo, aquí yo les mostré SCAN y DataWorld, que son herramientas de datos abiertos para hacer catálogo de datos. Generalmente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener un catálogo de datos para decir, ok, yo voy a gobernar estos datos y todo el mundo, o quiero hacer, por ejemplo, un catálogo de los datos que son los datos, lo que llaman los datos oro, que todo el mundo va a consultar y todo el mundo los llama así. Y tiene que ser un glosario de términos de negocio. Entonces, un glosario de negocio significa que todo el mundo, cuando diga orden de compra para todo el mundo es esa, ¿no? Y para todos los sistemas que vengan y que se integre, por ejemplo, si hay sistemas con ERP, CRM, todo eso también es por ejemplo, un glosario de términos de negocio de manera que se pueda hacer inteligencia de negocio de manera adecuada, dependiendo de lo que se tenga que hacer, ¿ok? Y aquí hay herramientas de gestión de proyectos que tengan cada uno de ellos un data lake, porque van a hacer, aquí en este caso era un data lake que entraba todo y luego, dependiendo de lo que tenían, ellos podían volver a poner allí o utilizar y mostrar. Entonces, MongoDB y ontologías para modelar el data lake o comprar, por ejemplo, Colibra que hay allí. Entonces, entonces, ok, se mostró un modelo del catálogo de datos, quiénes eran datasets que se tenían, las personas que trabajaban con los datos, entonces ahí dice quiénes son los consumidores, quiénes los conservan, quiénes los administran, quiénes son expertos en la materia. Hay clasificación de usuarios de esos datasets, cómo los metadatos se van a buscar, ¿no? Cómo se van a procesar, ¿no? Y quiénes son los proveedores de datos, si son abiertos o son pagos, de manera que se identifica un catálogo de datos general de cómo podría ser en este caso. Y entonces se hizo un modelo para comprender quiénes son Consulta. Ajá. No entendí, ¿esas 5 dimensiones son cosas que tienen que tener el catálogo de datos? En este caso. Pero eso es como un modelo general de lo que un catálogo de datos puede tener. Ok, gracias. Sí, porque este catálogo de datos se trata de conjuntos de datos porque van a trabajar con puros conjuntos de datos y lo puse así como un ejemplo explícito por el área en que ustedes están, ¿no? Que trabajan con todo lo que es los datasets y todo eso ¿sí? Otra pregunta, no relacionada, pero exactamente lo que se nos mencionó un poco antes, pero que no entendí bien esa parte de que el data scientist era como el dueño de los datos. ¿Cómo eso? Yo no pensaría que lo analiza. No debería la organización la que lo dueña. Porque el científico de los datos usa datos y crea un modelo y él es responsable de que ese modelo, por ejemplo, que otro lo va a utilizar para hacer otro modelo o en una parte de sus datos, le diga, mira, yo voy a transformar y cuando yo lo transforme o si quiero buscar, mira, ¿dónde están estos datos? De manera que se sepa toda la trazabilidad de lo que le ha pasado a esos datasets. Entonces, en un momento determinado, el científico de datos es dueño de unos datos que él genera. En este caso.
Ah, ya, pero que yo lo entendería más como responsable del análisis, digamos. Pero si fuera una organización que genera datos, Eso va a ser los dependiendo. datos son propiedad de la organización y de los dueños, no del analista. Acuérdense que el analista tiene que ser responsable de qué datos están trabajando. En un momento, si él los tiene, hay una responsabilidad. O sea, eso es como decir, mientras yo tengo una mesa y la estoy usando, yo soy responsable por esos datos y los cambios que yo le hago. Claro, creo que responsable es como una palabra, puede ser, no. Me Y que queda más. hay responsable de que tiene que hacer una actividad sobre ello y responsable de que cumpla. Por ejemplo, cuando estos datasets se usen, se tiene que hacer esto y esto y esto porque se establecieron unas, como decir, cuando yo tengo un escritorio y tú lo vas a utilizar, tú lo tienes que mantener limpio y lo mueves de tal manera, igual es con los datos, es lo mismo. Es que lo hace que quizás lo relacioné un poco, por ejemplo, los que son las publicaciones científicas, ponte que hay datos y uno los ¿Verdad? quiere publicar, pero el Ajá. analista o el data scientist no podría publicarlos por sí mismo, tiene que incluir a gente de la empresa porque la empresa son dueños de los datos, pero el analista fue responsable y contribuyó en el análisis, digamos. Entonces va a tener que estar ahí en esa publicación, pero los otros también tendrían que estar ahí. Digamos, los que lo producieron y otra gente en la Claro, todo organización. el que interviene en una publicación aparece, pero cuando yo consulto y bajo un dataset que ha subido un científico de datos, ¿a quién consulto? Ah, claro. ¿Cierto? Claro. Sí, Ok. sí, pues, al que hizo el análisis, claro. Ajá, Sí, porque si sí, quiere hacer consulta es el dueño de los datos. Ok, ya. perfecto. Ajá. Entonces se modelaron estos datos con unas fuentes de datos de acuerdo a, porque había la parte biológica, química y física, se utilizó esto, es una herramienta que se llama Protégé, que yo uso para modelar fuentes de datos. Es muy sencilla, hace como una taxonomía y me dice todo lo que hay en el área donde están las áreas de dominio. Entonces hace un modelo y se crea como un grafo de conocimiento a través de las ontologías, porque esto es como decir el esquema de la base de datos grafo y las instancias, o sea, la ontología más la instancia de la base de datos grafo crea un grafo de conocimiento. O sea, esto es como decir todos los elementos que intervienen en el modelado, porque se está modelando el, 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 mm, el gestor de datos maestro o el gestor de metadatos que tiene que intervenir cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo de arquitectura del lago de datos, entonces cómo se almacenan los objetos, entonces se hace un almacenamiento de metadatos y se replican o se cargan dependiendo de lo que ellos quieran hacer. Este es como un ejemplo de lo que sería un data lake, ¿ok? Ajá, por el momento dejo de compartir y bueno, este es un ejemplo. Les voy a mostrar el otro ejemplo que le subí a la plataforma y que está allí. Y en ese ejemplo, de gobernanza de datos que lo tienen acá, se trata de una empresa que hace la fiscalización de la seguridad en la minería, ¿no? ¿Por qué se tomó, o sea, cuál fue el motivo? ¿Qué pasa? Que la gobernanza de datos siempre se busca que se alinee con un proyecto que afecte y se vea de manera muy buena, de muy buena manera, que se vea muy bien, cómo le crea valor a la organización. Entonces, ellos querían disminuir los accidentes de las minas, una cosa que era muy notoria, ¿no? Entonces, es una organización con grandes condiciones operativas en diversos sitios geográficos y comienzan a realizar inteligencia de negocio y se ven, perdón, y se dan cuenta que no consiguen la información y los datos fácilmente, que están diseminados por todos lados, que están en distintos formatos y que están en distintos departamentos. Entonces, se hace una revisión del estado actual y se consiguen que hay para distintos departamentos que tienen que ver con la seguridad minera, o sea, para hacer fiscalización en las minas, tienen que saber del estado de las minas, tienen que saber de cómo les han dado los permisos mineros, tienen que saber qué accidentes han tenido y cómo está el estado de las minas. Entonces, para eso ellos tienen distintos sistemas de información, pero se dan cuenta que tienen todos los sistemas de información no están enlazados.
Entonces hay silos de información, hay datos duplicados y hay incoherencia en los datos. Entonces hay datos que están manejados en documentos y planillas Excel, y entonces querían ver cómo hacer para predecir y planificar y no lo pueden hacer. Entonces crean un proyecto de gobernanza de datos, ¿no? Que estas son yo les pongo ahí unas preguntas como para uno guiarse. Entonces, ¿qué se quiere gobernar? Ah, la fiscalización. ¿Qué tan profundo va a ser hasta qué alcance? No, se hace un alcance, generalmente se hace un caso de estudio porque es corto y se ve rápidamente lo que aporta la gobernanza de datos, porque esa gobernanza de datos a la larga va, o sea, no es que queda como una organización paralela, sino que eso va desapareciendo y los mismos negocios y TI absorben esos procesos, esas responsabilidades que van a tener y se traen de manera normal, pero con esas capacidades de gobernanza de datos para poder hacer que los datos sean activos, ¿no? ¿Qué se va a gobernar? ¿Cómo afectan las áreas de la organización y cómo se integran? Entonces, ¿qué se requiere? Para integrar sistemas, para integrar datos y estándares, y generalmente los procesos cuentan con un sistema social. Entonces, se percibe desde la perspectiva de inteligencia de negocio y se inicia a través de un proyecto que ellos querían hacer, Cero Accidente, explicar el gobierno de datos como un proceso de mejora del conocimiento de los datos para los procesos relacionados con la fiscalización en la minería. La gobernanza de datos, el modelo de negocio de la gobernanza de datos se enfoca como, es una organización grande, pero la gobernanza de datos es a toda la organización, pero se inicia con un proyecto en un espacio pequeño para un proceso que es la fiscalización. Se le hace el modelo de negocio y se define de igual manera qué datos se quieren tener, datos oportunos, datos confiables, estandarización de algunos datos que no están estandarizados, y definen todo lo que ellos quieren. Y aquí se dicen qué actividades hay que hacer para poder y qué recursos se tienen que tener y quiénes son los socios claves, los proveedores de esos recursos para poder alcanzar la gobernanza de datos, y quiénes son los beneficiarios de eso, que son los ciudadanos, el gobierno, los inversionistas, todo lo que tiene que ver gremio minero, quiénes están involucrados. Entonces aprende uno a definir quiénes son los usuarios para entender quiénes están involucrados y poder nosotros pensar en nuestra matriz RACE, ¿ok? De qué manera se implementa el programa y qué relación con los beneficiarios se tiene. ¿Ok? Aquí está. Logros de la misión, porque esto se ve como una visión, porque es una organización de gobierno, por lo tanto, no es no se trata como una organización con fines de lucro, sino sin fines de lucro. ¿Ok? Profesora, disculpe, Ajá. ¿no estaba presentando? Ujú. Solamente estaba comentando. Sí, al menos no estamos viendo ningún documento. Ay, discúlpeme, yo pensé que le estaba compartiendo la pantalla. Dime, Gracias. me hubieran dicho disculpen, ya va, ya va. Ah, lo siento. Déjeme compartir acá. Ajá. Esta no, esta sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, discúlpeme. Entonces, la idea es que se quiere gobernar los accidentes, se quiere un proyecto de fiscalización minera que ayude a disminuir de manera que se llegue antes de que ocurra el accidente y no cuando ya ocurrió. Tienen un estado actual que es sistemas, ahora sí, sistemas que atienden distintas partes, distintos departamentos que tienen que ver con lo que es la fiscalización minera, la catastro de minería y otros sistemas que manejan todo lo que es la propiedad minera, otros que manejan lo que es los planes de cierre de las minas y otros que manejan accidentes. Entonces tienen varios sistemas, pero no los tienen integrados. Entonces tienen silos de información, tienen datos duplicados y tienen incoherencia de datos. Entonces hay procesos de datos hay procesos y datos sin sistemas además, que son pues estos que ven acá sueltos, que son planillas de Excel, documentos, y entonces ellos no podían, se les hacía difícil predecir para poder
hacer un plan de fiscalización. Ellos hacían un plan de fiscalización anual, luego un plan trimestral para pasarlo a mensual. Entonces se les hacía complejo hacer esto sin tener todo eso integrado. Entonces ellos hacen la planificación a través de inteligencia de negocio y quieren explicar el gobierno. Entonces, el modelo de negocio se hace, la gobernanza de datos se hace para toda la organización, pero se inicia con un proyecto pequeño que aquí se analiza la propuesta de valor y a la fiscalización y se establece una encuesta, se hace una encuesta para poder obtener cómo van. Y luego, discúlpenme, pero es que me falta uno que estoy buscando aquí, que creo que se me fue. Esto, que es el caso de negocio, se establece que, porque ellos quieren mejorar la planificación de la fiscalización, mejorar el tiempo de preparación de la planificación y los datos. Entonces tienen que, ellos establecen cuáles son los datos, establecen cuáles son los datos y qué análisis tienen que hacer, o sea, identifican el dato como un activo y que a través de estos 3 artefactos que ellos hicieron, o sea, su solución era que ellos iban a hacer una ficha de fiscalización, un algoritmo de priorización y un acta de fiscalización. A través de estos 3 soluciones, ellos establecimos los puntos de contacto con la gobernanza de datos que teníamos que tener para que ellos pudieran obtener este dato como un activo y poderlo mirar. Entonces, discúlpenme que se los puse anterior, yo se los voy a cambiar porque está desfasado. Entonces, una vez que se establece eso, se va a medir cómo están en este momento, qué hay. Ellos ya tenían un diagnóstico, un autodiagnóstico, porque vieron que no podían hacer. Pero entonces hay que ver cómo está y dónde está para ver quiénes, si tienen estándares. Estos son, por ejemplo, un modelo de encuesta. Entonces, este modelo de encuesta se le hacía a los distintos usuarios, a los interesados, para saber dónde estaban ellos, si sabían qué datos tenían, qué políticas de datos, si habían reglas para compartir los datos y si había comprensión generalizada de los datos. Una vez que se hace esa encuesta, se establecen los criterios de evaluación con un modelo de medición de la calidad y se establecen estos criterios, ¿no? Con los metadatos, con el ciclo de vida y con las tecnologías de información, porque ellos tenían sistemas que medían, sistemas que le ayudaban a poner. La matriz de evaluación de gobierno de datos se hizo de esta manera, igual que la otra, y se establece un diseño funcional. Ese diseño funcional, aquí están quiénes hacen qué. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se definió un centro de excelencia? Porque había un centro de inteligencia de datos que estaba establecido allí y por eso se hizo esto. Y ellos establecieron esto, pero no crearon una unidad de gobernanza de datos, sino que simplemente esto se diluyó, o sea, se estableció en la organización, en los distintos roles, dependiendo si era de negocio o de TI, ¿no? Una vez que se hace esto, se establecen, aquí está una matriz RACI, que es, por ejemplo, ¿qué hacía ¿quién era el responsable de ejecutarlo? Por ejemplo, la definición de las políticas y selección de personal táctico para la gobernanza de datos. ¿Quiénes eran los que establecían quién era responsable de qué? Del centro de excelencia. Él lo hacía, pero quien le ayudaba a que eso se cumpliera, la Accountable, era el comité de gobernanza de datos. Entonces, el gestor de datos era un interesado porque a él lo iban ellos dos eran uno de los, o sea, tanto el administrador de datos como el gestor de datos, que aquí se diferenció de esa manera, que era si era el de TI o el de negocios, eran informados porque ellos tenían que asumir algunas responsabilidades sobre los datos. Y la comunidad de datos, que todo el que consultaba el dato según fuera, eran consultados para que supieran, ¿ok? Y así con cada uno de estos, que se estableció. Una vez que se establece eso, entonces se hizo el diseño funcional y se socializó la gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque tenían que presentar esos roles, y eso iba a cambiar algunas cosas, se iban a aumentar las responsabilidades,
Ajá, dígame, Jessica. Ajá. Sí, profe, consulta, ¿a qué se refiere cuando habla de centro de excelencia? En este caso, centro de excelencia es porque había en esta organización, había un centro de excelencia, un centro de inteligencia de datos. Y se le llamaba centro de excelencia. Es como decir, el que se encargaba de ser el que conversa con el comité de gobernanza de datos, que eran altos gerentes, con los gestores de datos y dueños de los datos, que son los responsables y los que trabajan con los datos. Entonces, él Como era... intermediario. Exactamente, es el intercomunicador, el interlocutor, perdón, no intercomunicador, interlocutor. El interlocutor entre estos, porque era una organización un poco más grande y más formal que la anterior que les presenté. ¿Ok? Ok, gracias. Ujú. Sigo. Ajá, vimos ya la matriz. Entonces, ¿qué hizo? Se presenta ese diseño funcional y se aprueba para que entonces se hace cumplir. Ahí está la parte de accountability, que es, tiene que cumplirse porque se hace ley al principio, de manera que sea, sea norma, ¿ok? Y se entrena. Entonces se muestra una arquitectura inicial de cómo estaba en la parte de sistema de información, arquitectura de datos y cómo está. Se identifican los datos que van a ser gobernados, en este caso van a ser las faenas mineras, las instalaciones, y de esos datos que están aquí definidos, algunos datos fueron los que eran los clave para que ellos pudieran hacer la planificación. Eso lo detecta el afectado, o sea, el de negocio, junto con TI. ¿Ok? Y el centro de inteligencia de datos, que era el centro de excelencia de datos. ¿Ok? Ellos entre los tres determinaron con reuniones de cuáles son y qué afectaban, cuáles eran los datos que iban a ser afectados. Se hace una lista y se hace un ciclo de vida de los datos. Entonces, el ciclo de vida era cuándo se crean, cuándo se actualizan, cuándo se consultan y cuándo se eliminan. ¿De quién? De cada uno de los datos importantes. Entonces, ¿quiénes eran? Esto, y si se veían si se tenían estándar, qué proceso los utilizaba, qué proceso interno a fiscalización, porque es al caso de estudio, y qué proceso externo a fiscalización también lo creaba, podía crearlo. Qué rol y responsabilidad se iba a tener, tanto interno como externo, de manera que se van asignando para el ciclo de vida, se va viendo que se tiene, y aquí se identificó si existía o no existía. ¿Ok? Entonces se identifica dentro del ciclo de vida, cuando uno hace el ciclo de vida del dato, uno identifica quién, o sea, qué, cómo, quién y de qué manera. ¿Quién se hace responsable? Entonces, ahí es como que uno identifica el activo de datos, yo lo voy a tener de esta manera, está estandarizado, está marcado, tiene todo definido. Entonces, hace falta, si tiene un estándar y si no tiene estándar hay que establecerlo, si no requiere o si requiere, ¿ok? Entonces, todo eso se establece con el ciclo de vida de los datos. Luego que se establece el ciclo de vida de los datos... ¿A qué se refiere cuando habla de estándar del dato? El estándar es cómo se va a definir. Por ejemplo, un estándar un estándar del código es que se tiene que escribir los dos primeros números, tienen que ir, por ejemplo, en la ubicación de la faena y los siguientes tres en un consecutivo de tal y tal manera. Un estándar, así como una norma ISO, pues para definir un nombre, eso es un estándar. Gracias. A ver, Cristian. Se habla de una gerencia en una de las láminas anteriores. En los casos, este ejemplo, minería, o yo creo que en mucha industria sucede que no hay una gerencia de datos. ¿Se recomienda una gerencia de datos? ¿O esto tiene que caer en alguna gerencia, no sé, de TI, mantenimiento, finanzas? No. Acuérdense que la gobernanza de datos no es solo TI ni es solo negocio, es la unión de TI y negocio. Entonces, dependiendo de la decisión, dependiendo de lo complejo que sea, se decide si se crea una unidad de inteligencia de datos
o de gobernanza de datos o como se quiera llamar, dependiendo de la organización, y se crea o no. Porque no necesariamente, o sea, esto, por ejemplo, esto es un proyecto que aparece, ¿verdad? Tú lo resuelves y cuando ya las responsabilidades están establecidas, eso se diluye a lo largo del tanto de negocios como de TI. Entonces, ¿para qué está la gobernanza de datos? Si es que es así. Si la industria o la organización necesita que sea así, porque se justifica para alcanzar una meta de negocio, pues se establece. Entonces tiene un costo, pero hay que justificar ese costo. Ese costo me va a hacer que yo haga una producción mayor y no hayan accidentes. Entonces disminuyó el accidente a 1 de 20. Eso, eso significa tanto en dinero. Entonces, ok, sí se justifica. ¿Ok? Va a depender de que yo lo justifique con las metas del negocio, siempre, siempre. Tiene que estar atado y por eso era tan importante esto, por ejemplo, en este caso porque era una empresa que su función era esto, pues. Entonces, lo importante, lo más importante era disminuir esto, ¿sí? Gracias. Continúo. Ok, entonces se dibujó. Este es un flujo de datos como para tener una idea de dónde venía o qué recorrido hacía este dato en específico, porque se hace el flujo de todos los datos, en qué sistemas pasaba y qué sistemas lo necesitaban. Entonces podían salir distintos elementos de integración que aquí salieron, que no están y que se deben hacer. ¿Ok? Se detectan. Y luego se propone una arquitectura para la gobernanza de datos, que es desde las distintas fuentes que vienen, se arma un catálogo de datos y se hace también un glosario de términos de negocio para que puedan sobre eso poder hacer analítica de datos confiables e irse hacia lo que es la transformación digital, en este caso. Entonces, aquí, por ejemplo, se establecieron, no les puse, o sea, al final se crea un roadmap y entonces se hace, esto pues no se los puedo mostrar porque es parte de la organización, entonces tienen una escala donde ubican el nivel de madurez, la matriz que le permite medir los parámetros de medición, las encuestas que miden la adaptación al cambio que implica la gobernanza de datos, la encuesta que mide el nivel de administración de gestión y uso de datos, y un plan de implementación de la gobernanza de datos. Entonces, se ofertan, se dice, ok, debería tener un sistema basado en conocimiento para la gobernanza de datos, un vocabulario de negocio, un vocabulario de negocio y un plan de sostenimiento de la gobernanza de datos, que es un plan de gestión de cambio, donde hay orientación, hay educación y capacitación para el uso de nuevas herramientas, si es que las hay, y el mantener que la gente se dé cuenta de que el dato es un activo y que lo tiene que hacer mantenimiento, y no es que uso este dato y lo uso, ahí viene como sea, no tiene un estándar, no se le dice que tiene que tener un tamaño X, dependiendo del dato como es, y al hacer el ciclo de vida está establecido. Entonces son estándares que se establecen y te permiten que cuando tú vayas a trabajar sobre esos datos, cuando tú muestres lo que te va a ofrecer, él dice, este dato es confiable. No tiene que estar pendiente del dato confiable porque todo el mundo en la organización dice, sí, está cumpliendo. No pasó esto y si hay algún error es muy fácil de detectar. ¿Ok? Profe. Sí, díganme. Tengo una pregunta. Bueno, yo trabajo en una empresa pública y gobernanza de datos nunca lo había escuchado. Y ni siquiera está en la mente de las personas que están trabajando allí. ¿Usted tiene algún ejemplo de empresas públicas en Chile donde ya se ha instalado, donde de alguna manera se vio que era necesario y ya se echó a andar? Este ejemplo que te estoy mostrando. Estamos hablando de Codelco, de Teniente, una cosa así. No. Esta es una empresa pública que es Serna Jamín. Ah, ya. Tiene que ver con eso. Lo que estaba viendo allí es que como que la idea general es como tienes mucha información, está todo muy distribuido, el lenguaje no es común, es un cacho tratar de buscar la información y aunar criterios, entonces para poder fiscalizar, no todo el mundo entiende lo que se está haciendo porque no todo el mundo maneja el mismo lenguaje. Eso es más o menos para dónde va.
Exactamente. Por ejemplo, Ya, en este caso, generalmente, sí. Perdón, dígame. sí, porque todos quieren hacer inteligencia de negocio, analítica de datos, pero ajá, ¿y los datos cómo están? ¿Dónde están? ¿Son confiables? ¿Están estandarizados? Puede ser que lea un dato que es el mismo que está en otro lado y es diferente su estándar. Entonces, lo que hay es que entender, porque cuando tú haces un glosario de términos de negocio, no es solamente que va a decir como un diccionario, sino que va a decir, este término se encuentra en tal sitio, en tal manera, son tecnologías que tú vas a montar allí, que es un data warehouse que va a tener de cierta manera y lo tengo que clasificar de tal manera. Por ejemplo, Ya. si Ya, porque estaba pensando en las motivaciones para poder implementar una gobernanza de datos. Por ejemplo, en el sector público quizás sería mejor la calidad, o no necesariamente ganar más dinero, pero en cambio en la empresa privada yo me imagino que siempre está el objetivo de, ya, ok, vamos a hacer esto, porque con esto hacemos este objetivo, que significa ganar más plata en cierto tiempo. Pero fíjate que, por Va- ejemplo, ajá, en, en, no, en digo, la, en la- en la empresa privada está muy claro, porque ellos van a tener, pero en la empresa pública también puede estar claro, porque, por ejemplo, esta empresa, este Senajamín, ¿cuál es la meta de ellos? Cero accidentes. Ellos querían no tener, es difícil, pero ellos querían disminución de accidentes, eso le daba a ellos una medida de que están alcanzando sus objetivos de negocio. Por ejemplo, ya, perfecto, perfecto. Sí, para, no necesariamente la plata, claro. si por ejemplo fuera un ejemplo que pudiera ser, por ejemplo, la ciudad inteligente o gobierno inteligente. Gobierno, ¿cómo haces tu gobierno si es público? Ah, pero ¿qué cosas vas a gobernar? ¿Qué le vas a prestar para que el usuario tenga la información en el momento adecuado, cuando lo necesite y lo que necesite? Y que realmente sea confiable. Que ganas que la ciudadanía está organizada, sabe qué vías puede tomar, sabe qué ha sucedido en su ciudad, sabe cómo elegir bien, sabe cómo votar de mejor manera. Las mil y una cosas que están en la parte de pública. Ya, sí, correcto. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Ajá. No sé si hay alguna pregunta. Esto les estoy mostrando como una inmersión en todo lo que significa la gobernanza de datos, para que entonces ahora empiecen ustedes a ver y tienen ahora que pensar, uno, cada grupo debe determinar un caso de estudio. Entonces, cuando me manden el grupo, junto con el caso de estudio, plantearlo, o sea, qué van a trabajar y cuál va a ser el alcance. Recuerden que como son 3 semanas, tienen que ser un alcance muy corto, pero que puedan como que aprovechar esto para poder como ejercitar ese conocimiento que está allí para poderlo grabar. Es la idea, ¿sí? Profesora, Dígame. a mí no me quedó una duda. De acuerdo, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones los niveles de madurez de la organización. Entonces, me parece que es relevante ese tema y quería saber si estaba relacionado a qué tan documentado se encuentra la organización en cuanto a sus procesos de negocio y a sus procesos tecnológicos. ¿A eso se refiere con el nivel de madurez? El nivel de madurez, sí, de la información y de los datos. Tú lo puedes poner en distintos niveles, porque hay madurez de la gestión de información empresarial, siempre tienes que tenerlo completo, pero como tú vas a un caso, tienes que ir, o sea, lo ves a nivel general, pero tú tienes que ir siempre a un caso de estudio y generalmente tú ves, exacto, qué tantos datos se tienen, qué datos son los que realmente son confiables, por ejemplo. Pero también puede ser qué procesos existen o no existen, porque puede ser que te diga, mira, es que yo no consigo estos datos, nadie los hace y hay alguien que lo está haciendo, no dice y no está formalizado en la organización, pero existe. Entonces ayuda a formalizar el proceso y a definirlo. Ajá. Entonces es súper relevante porque si nosotros tenemos una estimación de los niveles de madurez, podemos así como estimar un poco cuál sería el costo y el tiempo de desarrollo de la solución. Así Entonces, es. El nivel de madurez te dice ah, hacia dónde vas a ir y qué vas a tocar. ah, ¿Sí? ya, Carlos ya, Alberto. Ajá. Sí, tengo una pregunta respecto del caso, como qué características tiene que tener el caso para tarea, porque algunos nos estamos familiarizando recién con esto, entonces para entender bien qué cosas debiéramos elegir. Y lo otro es cuando se hace gobernanza de datos y tenemos mucho dato histórico, ¿cómo se trabaja en esos casos?
porque a veces es más fácil empezar a gobernar nuevos procesos que gobernar procesos que tienen mucha historia. No, es que si es un proceso que tiene historia, mejor de gobernar, porque entonces hay que ver cómo se está comportando ahorita y cómo quiero que se comporte, pero tiene que haber un problema. Si tengo un histórico con un problema, ¿verdad? Entonces yo tengo un problema y quiero gobernar, o sea, se quiere tratar de que el problema sea gobernanza, ¿no? O sea, me está pasando que las tomas de decisiones que estoy haciendo con ese histórico no me sirven, no me cumplen con lo que requiero. Entonces, yo tengo que encontrar cuál es el problema y por eso se habla de caso de negocio. El caso de negocio, que está ahí en la presentación, es prácticamente como escrito una presentación que es como te ayuda a definir cómo definir un caso de negocio. Ese es el Canvas, ¿cierto? El Canvas Ser. ayuda a hacer el contexto y el caso de negocio te ayuda como a que relacionar ese contexto con algo que quieras alcanzar. ¿Cómo identifica ese problema para alcanzar? Ajá. Adelante, Marta. Profe, yo tengo una pregunta relacionada a lo mismo, a lo histórico. ¿Qué pasa en el caso de que nosotros tenemos data histórica, pero se han hecho cambios respecto, por ejemplo, a un dato en particular y hoy día se ocupan distintos? Cuando uno, por ejemplo, llena estas bases de datos, ¿cierto? Y hay un campo que antes se decía que era, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, que era blanco, y en algún momento se decidió que ya no iba a ser blanco y que de ahora en adelante ese mismo campo se va a ocupar para rojo, por poner así un... Eso es revisión de calidad de los datos y consistencia de datos, y ese es un ejemplo muy claro de lo que es gobernanza. Porque cuando se va a hacer un cambio, hay que ver qué toca todo eso y cómo le afecta a cada uno de los involucrados que usan ese dato. Entonces, en el fondo eso hay que registrarlo, publicarlo, o sea, Hay digamos, que exponer esa gobernarlo, información. hacer gobernanza sobre los campos. Eso es estándares y calidad de datos. Ya, súper, gracias, profe. Consistencia de datos, por ejemplo. Ese es un caso evidente de consistencia de datos. Lo que tienen que ver es cómo afecta y a quién afecta. Ok. Gracias, profe. De nada. Profe, eso me huele a gestión de calidad. Es que es ¿Se calidad, parece? es que es calidad de datos. Sí. Fíjense que la medición del modelo de madurez de calidad, pues el nombre es CMMI, que es modelo de madurez de la calidad. Ahora, aquí hay a la información, a los datos, a los procesos, pero los modelos miden lo mismo. ¿Qué está mal? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde quiero ir? Porque el modelo me da como una escala. Yo quiero ir hacia la escala mejor, pero yo estoy en este pedacito y allí cuando estoy definiendo en la escala, detecto dónde está mi problema. Profesora, Ajá. a nivel de madurez, acá estaba viendo las láminas que están las distintas etapas: inicial, repetible, definido, administrado, Ajá. para indagar más en esto, ¿hay alguna norma o cómo Sí. profundizar más para saber en qué etapa estamos como empresa, como industria? Sí, ustedes tienen allí dos respaldos que tienen cuáles son los modelos de madurez que existen, cómo miden y dónde están. Hay una transparencia y además hay en referencias también hay uno. Entonces, ustedes pueden tomar el CMMI, que es el más sencillo. Yo inclusive ahorita me estoy acordando que tengo una publicación de un ejemplo, entonces se los voy a subir para que lo tengan también. No quería como atiborrarlos de mucha información, pero veo que sí, entonces lo que hago es que les subo ese ejemplo para que puedan ver cómo medir, pero es simplemente establecer una escala y más o menos los parámetros son siempre similares, porque es para calidad de datos. Entonces, lo que hay que encontrar es, ¿qué es lo que voy a medir? Aquí ellos entienden, ellos conocen el proceso, por eso la encuesta. Como tenemos tan poco tiempo, habrá que suponer la encuesta y suponer el problema, ¿sí? Un poco. Ahora, si lo tienen, es más fácil porque lo detectan. Gracias. Sí, y una consulta, bueno, llevándolo un poco a la industria en la que trabajo, las empresas eléctricas. Hoy día la ley nos está exigiendo que certifiquemos en gestión de activos, plazo más o menos 2024. A nivel de datos, ¿hay alguna certificación o
o en el Sí, futuro que sale tiene una que, ley. con la misma ley que te pide, tú tienes que ver qué datos son los que tocan esa ley. Y esos datos los tienes que regular y poner a ese estándar. Entonces, esos son lo que llama el control de, o sea, modelo de gobernanza por regulaciones, que es por leyes, por estándares, que tienen que cumplir tales y tales estándares. Tienen que ver qué datos, y esa es otra manera de hacer gobernanza de datos, por regulación, que es la más común, que siempre, a juro, la tienes que cumplir porque es eso o eso, si no, no puede funcionar. Pero esa es una manera, porque es por regulación. Tú tienes que cumplir, tú tienes que ver qué datos te afecten y haces un plan para cómo ir hacia esa norma. Y quien te guía es la norma. Ojo. De acuerdo. Ujú, ujú. Sí, hay muchas maneras, muchas maneras. No sé si hay más preguntas. Un comentario, simplemente. Ajá. No sé, con respecto a la situación país, me recuerdo en el primer módulo el profesor Coseo mencionó de que había bastante legislación de datos en Chile, pero ahora, como viendo un poco la materia de este módulo, da la impresión quizás la parte organizacional no sé si está tan definida o no, no sé, pero la parte legislativa sí, ¿o no? ¿Cuál es una opinión al respecto? Lo que pasa es que la parte organizacional es como cómo definir los roles. Y eso va a depender de absolutamente de la organización. Es una decisión de la organización. Ahí Ya. sugieren, hay estándares y te sugieren que si el data steward, y ustedes ahorita ven en todos lados que piden un data steward, para todo le ponen un data steward, pero es lo mismo que un administrador de datos. Entonces, dependiendo de lo que quieran, va a ser de TI o de negocio. Entonces dice gestión de conocimiento o dice arquitecto de datos. Entonces, es más o menos eso, Ya. dependiendo del rol que va a cumplir, pero depende mucho de la organización. O sea, eso no, son una función, no es una función que tiene que ser así y que manda. No, porque va a ser dependiendo de la empresa y cómo define el rol. Sí, quizás pienso de que en ese sentido el gobierno, la legislación va como un poco más adelantado, quizás generando un marco, digamos, y después son las organizaciones o los privados, individuales, que tienen como que seguir la corriente, subirse a la ola, digamos, Ajá, ajá. y aprender por sí mismos todos estos conocimientos y estos Por conceptos. ejemplo, en Chile, la GDPR, que ya en Europa es ley, aquí está en estudio desde hace, yo lo vi que está como en discusión, en aprobación, en el, ¿cómo se llama? En la parte legislativa. Entonces, está en aprobación, pero aquí todavía no se cumple. Pero, por ejemplo, si tú quieres trabajar con organizaciones en Europa, tú tienes que cumplir las leyes de GDPR. Fíjate que ahora Google y toda esa gente te pregunta, tú tienes que, tus datos personales, yo no los puedo usar, no los puedo vender, tú me tienes que autorizar para yo hacer eso. Entonces, eso es para seguridad de datos personales, pero hay muchas otras leyes que son para seguridad, dependiendo del área, del dominio en donde esté y todo eso. Hay datos abiertos, y datos abiertos, por ejemplo, les mostré Océano es abierto, y esta de Senamín es abierto, pero hay otras organizaciones que son datos cerrados y son sus datos y ya, y no los muestra. Entonces tiene interno su gobernanza, pero la tiene. Entonces tiene unos estándares, unas cosas definidas y no los comparte. Lo usa internamente, porque sus datos son delicados. Por ejemplo, en el área médica, hay datos abiertos, pero no hay datos que no se pueden compartir porque pueden, y para compartirlo, entonces utilizan todo esto que llaman que es cuando tú divides los datos y separas los datos por nombre, el root, no sé qué, para que la gente no sepa, no identifique, porque tú puedes hacerle el daño a una persona que está enferma de algo y por eso le dicen no te aceptamos en trabajo, por ejemplo. Ese es un ejemplo grave en el área médica, ¿ves? En seguridad de datos. Sí, sí, creo que ahí parece el profesor Coseo en el primer módulo, pero también los comentarios que se vieron por ahí había un problema de que, claro, en ese caso específico de las imágenes médicas, como de la manera en que uno comparte la información, porque, o sea, se pueden compartir imágenes, pero no individualizar personas, ese tipo de... Son lo que se llaman datos sensibles. Ahí Claro. tienen en la unidad 3, hay dos modulitos que yo les puse lo que es seguridad y ética en los datos. Entonces ahí está todo eso, donde te dice
cómo tiene, y está bajo el esquema DAMA. Entonces, vamos a usar un framework, un marco de gobernanza de datos, el DAMA, que es el que más se usa a nivel mundial, que en este momento es el que se está usando más. La gente que se está certificando y cómo ese estándar DAMA se debe cumplir, es una guía de cómo hacerlo. Ahí está. Yo les explico inclusive cómo es el marco DAMA, hay un videíto de eso, y cómo es el marco DAMA, que de todas maneras lo ven, y cualquier cosa en la siguiente clase, pues hacemos revisión. Ok, muchas gracias. En la manera de trabajar, ¿está todo claro? Sí, una Eh, consulta. Dale nomás, no hay problema. Pero es que, bueno, ya, perdón. Yo llegué un poquito tarde, profe, discúlpeme por la pregunta. Tenemos un chat en WhatsApp y uno de los compañeros dijo que el sábado había una prueba o algo así, perdón. Sí, eso está en el, yo se lo mostré ahora en la plataforma, en el Moodle, de donde ustedes están inscritos, allí está, y en la parte de evaluaciones va a estar, y ella se va a abrir automáticamente el sábado, o sea, el viernes a las 2, al sábado a las 001, un minuto, ella se abre. Va a estar abierta hasta el sábado a las 12, a las 11:55. Entonces, tienen todo el día para resolverlo, pero tienen una sola oportunidad. O sea, ustedes abren el cuestionario y tienen que resolverlo. Ya no pueden echarse para atrás y tienen una sola oportunidad. Y allí van a ver su nota de una vez, y es un cuestionario que es sencillo. Ahí la idea es solamente que ustedes se familiaricen con la terminología y de lo que se trata la gobernanza de datos. Entonces, en función de ese artículo que tiene unos conceptos muy claros y le va a preguntar, ¿este concepto es así? Ustedes seleccionan, sí, no, allí está. Perfecto, muchas gracias. Y el otro va a ser para el 23 de agosto, que tienen que subir el caso de estudio. Entonces, yo creo que ya para ustedes rápidamente para la siguiente clase ya deberían tener definido el caso de estudio, y entonces hacemos consulta con cada uno de los grupos a ver qué dificultades tiene para definir el caso, todo lo que se haya encontrado, de manera que ya para el viernes ustedes deberían traer como algo planteado, de manera que vayan resolviendo. ¿Les parece? Ajá. Adelante, Carlos Alberto. Yo sigo sin tener claro qué características tiene que tener el caso de estudio. El caso de estudio, además ustedes tienen en la plataforma, se los voy a compartir, en la plataforma tienen un archivo donde les da como una guía de cómo van a definir el caso de estudio, que es más o menos como les he mostrado. Pero ya va, que no puedo ver aquí. Aquí les voy a mostrar. Aquí está en la plataforma. Guía para desarrollar el caso. Entonces aquí está. Guía para el desarrollo del caso de estudio. De acuerdo a su proyecto, deben definir el alcance de la gobernanza de datos a través de qué, del modelo de negocio, el contenido, si es de contenido y si es de federación. Luego, los elementos del programa de gobernanza de la organización, quiénes van a hacer qué, las políticas, las funciones, las métricas, la tecnología y herramientas. Entonces, aquí un ejemplo de cómo definir el caso de negocio, elementos a considerar, el modelo de negocio, si es para organizaciones muy grandes así, y si no, esto y lo ignoran y hacen su modelo de negocio de Osterwalder como lo hice yo. Medir la calidad, por ejemplo, desde encuesta, proponer una encuesta sencilla, establecer en qué nivel de calidad se encuentra la situación actual, establecer con qué modelo se va a medir, revisar la presentación de modelo de calidad para la gobernanza de datos, ahí les digo, luego cómo definir los roles, definir el conjunto de datos y un roadmap. Entonces, esto es como la guía para poder armar el caso. Y aquí te dice, aquí les doy una lista, ¿no? Identificar el proyecto inicial. Esto es como un resumen de lo de arriba. Asegurar que los proyectos o programas de gobierno se gobiernan de forma visible y muestren el valor de la gobernanza de datos, lo que hemos hablado, que realmente le aporten valor a la organización, las funciones de lo que van a hacer, y entonces en qué proyectos se pueden incorporar, o si es un proyecto solo y ya está, no importa, porque aquí se está definiendo en un término corto, ¿sí? Tenemos muy pocos días, definir los órganos y comités, perfeccionar, aquí como que detallo las tareas,
y qué sale. ¿Ok? Lista de proyectos y partes interesadas si es que existen, supervisión de la gestión de información empresarial, carta, esto no se va, o sea, esto de entregable es que normalmente se hace esto, pero yo les pongo aquí que bueno, lo que ustedes crean que pueden conseguir y cómo se va a evaluar. Aquí cómo van a entregar, los puntos anteriores y cómo se evalúa. ¿Ok? Esta es como una pauta de cómo van a ustedes a desarrollar y cada partecita van a hacerlo guiándose tanto por esta guía como por los casos de estudios que les mostré. Eso está aquí, en el tema 2, en el ciclo de vida está aquí. Aquí están las presentaciones y lo que van a utilizar para guiarse del conocimiento y en cada una está igual. Presentaciones, videos, presentaciones, aquí no hay videos, y aquí presentaciones y videos. Las presentaciones y los videos nunca los hice más de 15 minutos, son entre 10 y 20 minutos, no muy largos, es como para entender lo que hay y después si cualquier cosa se estudia. ¿Ok? Igual estoy a la orden cualquier duda, pero aprovechamos el viernes que viene, por eso es que les digo que el viernes que viene deberían tener más o menos armado el caso para que aprovechemos esas 2 horas que vienen para hacer aclaratoria de dudas. No sé si les parece. Sí, profe. Por Entonces, mi parte al menos. No sé si mis compañeros. ajá. Sí, lo que había consultado antes, esos 2 ejemplos que mostró de las 2 empresas, una pequeña y una más grande de minería, ¿están en la plataforma? ¿Perdón? ¿Están los documentos que los estaba Sí. buscando? El caso de la minera. Sí, el de hoy no, porque ese se los armé hoy extra, Ah, ya. pero se los subo. Allí en la unidad 2 se la subo, como una presentación, para que lo vean. Gracias. Para que vean la diferencia, porque no siempre tienen las mismas cosas, dependiendo de con lo que te consigas, tú vas a hacer, por ejemplo, fíjense que ustedes cuando estaban preguntando, uno está diciendo, ok, yo cambié mi histórico y ese dato me está cambiando, esa es una manera. Otro está diciendo, mira, es que nos obligan al estándar, esa es otra manera. Otro puede ser, hay un proceso que no está definido, pero se está haciendo, hay que definirlo. Entonces, aparecen datos, por ejemplo, en el caso de Cernagemín, surgieron datos adicionales que hubo que agregar. Puede ser, se está instalando un ERP y ese ERP hay datos que no los tiene o que hay que definirlos, por ejemplo, o hay unos datos que no se van a utilizar. Todo va a depender de la situación y el caso que se tiene. Entonces, entra la gobernanza de datos porque de esa manera se empieza a utilizar. Puede ser iniciando, como puede ser que esté en la mitad de un proyecto, como puede ser en cualquier punto. Generalmente se une a un proyecto que le importe a la organización. Profe, esto puede ser de una empresa privada, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Puede ser un caso de una empresa privada? Sí, Tenemos claro. ¿sí? Perfecto. Sí, yo no le muestro empresa privada porque no me permiten mostrar las cosas, ¿no? Pero puede ser alguien que esté haciendo inteligencia de negocio y dice, yo tengo que salir a buscar cada dato que necesito, a ver qué departamento es el que lo tiene y no sabe cómo lo tiene en un Excel, o sea, eso es muy común. Y generalmente la solución, ¿quién es? Tenemos que tener un glosario de negocio, pero el glosario de negocio con su ciclo de vida y un metadato que es dónde está, quién lo tiene, eso, ¿sí? Que es más o menos lo mismo. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Ya va que aquí hay 7. Profe, ahí en la... Ah, es que están diciendo que mis compañeros también creen que sería mejor idea dejarlo para el lunes. ¿Qué cosa? Para el lunes, la evaluación, ¿prefieren? Sí, lo que pasa es que tenemos que entregar una tarea el viernes a las 23:55 Ah, y no tengo problema. eso. No tengo problema, lo ruedo.
por mí no hay problema, es cuestión de que lo que ustedes necesiten, o sea, mis tiempos no tienen problema, entonces le cambio el tiempo, no hay problema. Yo le cambio allí. Entonces sería el lunes, ¿prefieren el lunes? El día que Claro, ustedes prefieran. sería súper bueno el lunes, yo creo que así nos daría varios, por ejemplo, el domingo para estudiar esto y definir un caso, quizás, y después el El lunes día llevarlo. El día que ustedes quieran, yo no tengo problema por los tiempos porque creo que las notas se entregan es al final. Entonces, el día que ustedes quieran, yo lo pongo. Se ponen ustedes de acuerdo y me dicen qué día y yo le pongo el día. Yo lo puse así porque fue como tiempos sugeridos por el coordinador, pero a mí me da igual porque lo podemos hacer. O sea, así a ustedes les da tiempo como de empaparse en el tema y conocer más. Disculpe, pero el lunes no es feriado. Sí, el lunes es feriado. Ah, Ah, entonces no lo podemos hacer feriado, ¿verdad? Pero lo primero sería el cuestionario, eso es lo que estamos negociando, modificar. Sí, lo que estamos hablando es del cuestionario. Ujú. Ah, se podría entregar entonces el día lunes. Lo podían hacer el día lunes, yo le muevo, cuando ustedes quieran, se ponen todos de acuerdo y díganme ahorita vamos a ponernos de acuerdo y entonces definimos qué día va a ser. ya. Y domingo tampoco, que hay una compañera no puede el lunes. Ustedes díganme el día pero sí tiene que ser un día para todos. Eduardo, Mm. ¿Aló? sí, dime. Ah, perfecto. Me había quedado pegado. Entendí que nosotros vamos a ver tenemos que llegar con el caso más o menos avanzado para la próxima clase. Ay, no te escucho bien. Me voy a colocar audífonos. Ok, es que te oía entrecortado. Hay gente que no puede el domingo, entonces, ¿qué día pueden? Y el martes 16. El martes, eso iba a preguntar. El martes, Martes profe, es puede mucho. ser. No sé, ¿todos pueden el martes? ¿Aló? Sí, yo puedo el martes. O sea, ¿hay alguien que no pueda el martes? Exacto. Todos el martes, ¿Aló? ¿sí? ¿Profesora me escucha? Sí, Eduardo, te escucho. Ajá. Te escuchamos Mi todos. consulta es, la idea era que nosotros llegáramos con el caso más o menos avanzado para la siguiente clase para comentarlo. Ujú. ¿Esa era su idea? Pues sí, pero ustedes Sí, estoy viendo que tienen entrega. sí, la idea que yo planteaba era que mantuviéramos el quiz el día sábado y bueno, también teniendo como contexto que tenemos que entregar una evaluación de un módulo anterior el día viernes, entonces tenemos que dedicarnos a eso también. Ujú. Mantener el quiz el día sábado y ver el caso para la clase tercera, el día que fuese la clase tercera. También, pero no sé, depende. Hay gente que dice que el sábado no puede. No sé, revisen a ver. Y entonces el día viernes, la clase del día viernes. Claro, yo igual pensaba que eso era al principio porque como tenemos esta evaluación el viernes, entonces vamos a gastar bastante tiempo en prepararla para entregarla el viernes en la noche. Entonces, no, creo que nos dificulta un poco el estudiar y preparar el caso para tenerlo listo este viernes. Entonces, Ujú. y en Entonces lo cambio, podemos revisar para el miércoles y podemos rodar un poco más la otra evaluación. No tengo problema. Pero tienen ustedes que ponerse de acuerdo todos, que todos puedan el día que está establecido. Entonces, Apoyo la la parte de evaluación, lo que dicen ahí en el chat. martes la evaluación y miércoles el caso. Es la última entrada que vi acá. Martes la evaluación, miércoles el caso. ¿Están todos de acuerdo o hay alguien que no pueda? ¿Todos? Eduardo, ok. Entonces quedamos. Vamos a ponernos de acuerdo para yo poderles cambiar las fechas, ¿no? Para el día martes es la evaluación del cuestionario, ¿ok? No es nada complicado.
Es bien sencillo, es solamente leer y entenderlo, y pueden tener su documento allí y lo pueden ir viendo, porque la idea es como uno empaparse. Y luego, el día miércoles que viene, nos vemos para discutir el caso. ¿Les parece? Estamos todos. ¿Y este viernes no tendríamos la clase? Porque todos están entregando, tienen una entrega fuerte para este viernes. Profe, pero entonces, ¿esa clase Sí, del viernes la haríamos el viernes siguiente? Ah, lo que pasa ¿O es no que, vamos a hacer esa? pero viene el otro módulo. es que ya 10. viene, lo que pasa Sí, es que ya viene el otro módulo. porque se supone que la clase del viernes sería para ver el trabajo. Es que O la sea, clase de viernes y miércoles era para hacerle seguimiento al trabajo. entonces yo en ese caso yo preferiría igual tener la clase del viernes. Igual. Entonces tendrían que, porque tienen que traer algo para poder que la aprovechen. Sí, Pero es sí. conseguir armar un tema, ¿cierto? De trabajo. Eso es lo que quiere ver el viernes para ver si sirve o Claro, no. y si no lo han conseguido, les ayudo a conseguirlo, ayudamos a definir. Esa es la idea, el viernes. Sí. Profe, yo en mi caso preferiría tener la clase del viernes y la evaluación hacerla el martes, como dicen mis compañeros. Entonces tenemos clase el viernes, el martes la evaluación y el miércoles otra vez clase para terminar de ajustar lo que tengan del caso. Así mismo. Yo preferiría eso, no sé mis compañeros. A mí me parece que es lo más conveniente. Y podríamos llegar el día viernes a armar el caso en la clase, ¿o no? Puede ser, Con su ayuda. ¿sí? No hay problema. Esa es la idea también. Pero si traen algo pensado, mejor, porque aprovechamos más el tiempo. Porque van a ser por grupos, trabajamos por grupos y yo voy trabajando con distintos grupos y ustedes van haciendo y lo van armando allí. Es parte del hacer. Pero tienen que haber revisado toda la información que está allí. Ojo, porque van a necesitar y si no la van revisando, pero tienen que por lo menos haberla, aunque sea una mirada para saber de qué trata. Porque si no, entonces van a adivinar y no se cumple el ciclo como es. ¿Sí? Esa es la parte que creo que algunos podemos tenerla un poco complicado al tener el tiempo para ver bien ese material. Pero. No es muy largo, es que pueden ver los videos y no es muy largo. El video son 15 minutos. Ah, ya, ok. Los videos no son videos, o sea, no hice videos muy largos, son videos, el más largo es 15 minutos, 15, 19 minutos como muy largo. Los otros son de 5, 10 minutos, no es muy largo. No son largos, entonces lo pueden mirar y con eso entender y estar para poder plantearlo, para que aprovechen bien las horas del viernes, porque son 2 horas, entonces tienen que aprovecharlo, creo yo, es mi sugerencia. Sí. Ujú. Porque, a ver, compañeros, pero la próxima semana empieza el otro módulo, entonces, el miércoles. O sea, ¿qué pasa? Hoy es la primera clase de este módulo, el viernes la segunda y el miércoles que viene la tercera. Y Claro. terminó el módulo. Entonces ustedes después se quedan con el caso de estudio y dependiendo de lo avanzado que vayan, está planteado para el 23 que ustedes lo entreguen. Y yo creo que a veces hay que cumplirlo, no tiene que ser tampoco tan complejo, no se lo hagan tan complejo, porque después le viene el otro módulo. Entonces, si se les acumula, se les va a venir todo encima, digo yo. Claro. Pero en la clase del viernes, la idea es que les ayude, que yo les pueda fungir como de asesor de cómo van a armar el caso. Esa es la idea. Pero lo conveniente es que hayan leído o revisado los videos. Y, por ejemplo, fíjense que me estaban preguntando del modelo de calidad. Entonces, a ver cuáles son los modelos de calidad. Y si hay dudas, yo les voy a subir en estas, antes del viernes, o un ejemplo con modelos de calidad para que lo tengan también. Pero al leer lo de los modelos de calidad lo resuelve. No es nada son como decir un esquema que uno usa como un estándar que lo adapta a tu caso. Eso es todo. ¿Ok?
Entonces quedamos que para el martes, cambiada el cuestionario. Ya lo anoto y lo cambio, le cambio la fecha allí. Ajá. No, todavía no. Martes Quería, 16 de agosto. sí, quería comentar un problema que tenemos en la empresa, que a lo mejor puede servir como un caso de negocio, o sea, o un caso para este Fíjense estudio. que es un caso de negocio por cada grupo y son grupos de Ya. 4. Ustedes son en total 16, son 4 grupos. Ya. Un ejemplo rapidito. Nosotros, reitero, trabajamos en un rubro eléctrico. El coordinador nos pide datos en cuanto a completitud y calidad. ¿Ya? Estaba pensando en un caso, bueno, para completar estas plataformas de infotécnica y de activos de transmisión, tenemos que revisar alrededor de unas 5 bases de datos y de forma muy manual. Entonces, no sé si este puede ser un ejemplo de un caso de Genial, estudio. porque tienes hilos de datos y los quieres integrar. Genial. Quieres hacer un maestro de datos si se quiere, pues. Sí, 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 perfecto. surgió bastante. Tenemos un RP, tenemos una base de inventario, tenemos planos, así que yo creo que puede ser un ejemplo. Ese es un excelente ejemplo. Muy bien. Ya, gracias. De nada. Entonces ya un grupo tiene eso. Entonces, por favor, anoten. Les pido que no sé quién de ustedes quede encargado o les subo una plantillita para que pongan allí quiénes son y qué van a trabajar, ¿les parece? ¿Quiénes son y qué van a trabajar? Para que lo llenen. Sí, está bien. Perfecto. Yo Sí. se las subo. Si no, el mismo viernes la armamos, pero se las voy a subir y los dejo allá. ¿Alguna otra pregunta? Si les queda todo claro, de todas maneras, cualquier cosa, pues el viernes igualito volvemos a revisar y ajustar. Pero ya sí quedó establecido el cuestionario para el día martes. Gracias, profe. Sí, eso creo que quedamos de acuerdo con eso. De nada, porque Sí, así gracias. es Profe. el tiempo. Perfecto, buenísimo. Entonces, ¿estamos ya todos claros? ¿No hay ninguna otra duda? Estamos claros.